Hola, ¿qué tal? Es un gusto contactarnos por este medio. Yo soy la contadora Astrid Larrondo. Te saludo desde Tampico, Tamaulipas. Quédate con nosotros en nuestro episodio número 6. Vamos a hablar de las etapas del duelo, cómo superarlo, cómo pasarlo. Vamos a hablar de todo esto. En esta ocasión abordaremos el tema del duelo, de las etapas del duelo y cómo superarlo, porque sucede mucho que en nuestra etapa de trabajo, cuando estamos en nuestra edad productiva, pues tenemos una diversidad de duelos y hay que superarlos para salir adelante y avanzar en nuestras vidas. En esta ocasión vamos a hablar de las etapas del duelo con la doctora Alma García. Gracias, amiga, por estar aquí. Y bueno, comentemos acerca de por qué es importante. Sabemos que nosotros como personas pues tenemos una diversidad de duelos en los que podemos tener en nuestra vida. Y de los que más nos afectan, pues es un duelo sentimental, un duelo por una ruptura amorosa que nos impacta en todas las demás áreas. No digo que los demás no sean importantes, claro, siempre una pérdida de una persona también lo es, pero tanto este como el sentimental nos impacta en todas nuestras áreas de vida. Coméntanos un poco acerca de las etapas. Hola Astrid, un gusto estar contigo aquí, amiga, compartiendo este tema tan interesante que, como bien mencionas, pues se vive a lo largo de nuestra vida en numerosas ocasiones. No es una experiencia única de nosotras, sino que varias personas lo han vivido y muchas lo están viviendo. Lamentablemente algunas lo están por vivir. Entonces, importante tocar este tema. Y pues sí, como mencionas precisamente, uno de los más dolorosos que vivimos, hablando de duelos, es el de la parte sentimental, cuando la Sí. pareja por alguna razón decide que se terminó la relación, pero ¿en qué momento te diste cuenta que se había terminado la relación? ¿Tu pareja te lo comunicó o no te lo comunicó? Entonces, muchas veces se da en las parejas que precisamente uno sigue viviendo la relación mientras el otro ya la terminó. Sí. Entonces, importante la comunicación en esta parte del duelo y de las etapas que vamos a estar mencionando. Entonces, yo creo que esto entra aquí, la primera etapa que vamos a estar comentando, que es la negación, cuando realmente hay uno en la pareja, es uno el individuo que realmente no ha notado que la relación ya terminó. Ya se terminó, sí. Y a lo mejor se puede quedar como obviedad, ¿no? Que ya no se tiene la misma comunicación o se bloqueó la comunicación. Y bueno, en la actualidad podemos revisar el hecho de que hasta te dejan de hablar, ¿no? Te dejan definitivamente de hablar y sin dar mayor explicación, que eso pueda dar paso a un ghosting, ¿no? Exacto. Pero la negación es la primera etapa en la que una persona quiere seguir en la relación y la otra pues ya se fue, literal. Literalmente. Entonces, muchas veces decimos, es que no, esa relación aún está, pues viven juntos o están casados. No, la relación ya puede estar muerta desde hace mucho tiempo, nada más que hay una persona que o se está esforzando mucho por seguir llevando a flote algo que solamente esa persona está pues tratando de rescatar o de seguir alimentando, o inclusive ya hay momentos en que las parejas están cómodas, por decir parejas, porque ya son dos individuos cada quien con su vida propia y simplemente están cómodas compartiendo un espacio. Entonces estamos hablando de roomies, no estamos hablando de una pareja. Sí, claro. Entonces hay tantas diferencias y tantas versiones que podemos ver de la misma situación. Pero el punto es esto, lo que mencionas, el ghosting, qué pesado y qué fuerte, porque en parte en la negación es eso, cuando la persona trata de rescatar esto, Sí. y el otro no te contesta Ya no está. nada, no te no dice está. ni siquiera, ¿sabes qué? No lo intentes. O sea, no te da ni la pista de por dónde seguir. Entonces te enfrentas a esto del ghosting y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y empieza aquí una parte que nos va a llevar a la siguiente etapa, que es la de la culpa. Soy yo la persona que tiene la culpa de que mi relación esté terminando o ya se terminó. Entonces empieza esto de la ansiedad, de necesito hablarle, necesito comunicarle, y si me esfuerzo más, y si tal vez a la próxima lo hago mejor. Y cuando la expareja, podamos decirlo así, o la pareja aún, te diga,
es que tú no haces esto, o pero es que porque tú haces esto, entonces alimenta tu culpa. Sí, claro. Y este es yo lo llamo como el escaloncito antes de llegar a la etapa de la ira. Porque primero viene la culpa y después viene el enojo de, pero ¿por qué a mí? Cuando la pregunta es, ¿para qué a mí? Pero en ese momento sencillamente no lo vemos. Pasamos a la otra etapa que es el enojo, en la que se busca un culpable, andas muy susceptible, andas muy irritable, te enojas con todo, te enojas con el tráfico, te enojas con el mundo entero, andas buscando un culpable, qué fue lo que pasó, a lo mejor yo me siento culpable o culpo a otra persona, pero bueno, pasar todas estas etapas hasta la aceptación, que es la máxima, ¿no? El ya salir de esta etapa de duelo. Esta etapa de enojo hay que pasarla, hay que procesarla y bueno, ¿qué nos puedes comentar o recomendar? Pues como lo vienes diciendo muy bien, cada etapa, en este caso del duelo, es necesario vivirlas, porque no nos podemos brincar ninguna etapa. La mayor parte de las veces los duelos suelen extenderse porque nos queremos brincar las etapas, porque decimos, es que yo no quiero sentir dolor, yo no quiero estar enojado, porque sabemos que el estar enojado no es más que la máscara del dolor. Cuando uno está enojado es porque tienes un dolor muy profundo y necesitas encontrar un culpable. Y peor aún cuando el enojo es contigo mismo. Por eso viene la parte de perdónate a ti mismo. Y dices, pero ¿qué es la más difícil? O sea, sí es la más difícil, pero a veces te dices, ¿qué me voy a perdonar a mí? Y después es, ¿qué no te vas a perdonar? Claro. Y es lo más difícil, como bien dices, que puedes enfrentar, perdonarte a ti mismo. Pero en la búsqueda de o el culpable es el otro o el culpable soy yo, estás enojada con la vida, estás enojada con Dios, estás enojada con el universo y con el que se te atraviese en este día. Entonces, pues en la etapa del enojo, más que vivirla, sí es algo obligatorio que sí o sí tenemos que atravesar, pero es ahí donde podemos voltear a vernos e internamente iniciar un viaje. Porque realmente la pregunta es, ¿y por qué y para qué estás enojado? Y si estás enojado contigo, ¿cuál es el punto de tu enojo? ¿Por qué te enoja? Entonces ahí es donde tenemos que ir a la raíz de ese enojo. Y estoy casi segura que en la mayor parte de los casos vamos a encontrar dolor o algún miedo como raíz de esto. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Ese dolor que nos quedó por algo que muchas veces en el punto de, es que tú tuviste la culpa, te quedó porque es que me dijo. Y me quedó ese dolorcito porque me dijo esto. O es que me hicieron. Y entonces entra la parte también de, es que es la víctima. Pues sí, en ese momento estás victimizándote. Entonces, mientras estés con ese dolor de lo que te dijeron, lo que te hicieron, lo que pasaste, porque a mí está el enojo. Entonces, tenemos que ir a la raíz de ese enojo, ver cuál es el dolor que no hemos trabajado, cuál es esa frustración que todavía no logramos sacar y empezar a trabajar sobre ella. Y ahí es donde precisamente entra eso de perdónate a ti mismo. Es conócete y perdónate a ti mismo. Y saber también que muchas heridas tienen que ver con heridas de la infancia que ya traemos antes, inclusive de conocer a la pareja. Así es. Entonces traemos esas heridas que hay que trabajar y procesar y que no, quizá la pareja no nos hizo esa herida, sino que ya la traíamos desde antes, desde la infancia, como decimos. Y bueno, procesar esta etapa, como bien dices, no te puedes brincar esta etapa, hay que vivirla completa. Ninguna de las etapas del duelo te la puedes brincar porque, bueno, es no haber superado cosas. Entonces tienes que pasar por todas estas etapas y llegar ya a una mejor versión tuya, buscar la mejor versión tuya y definitivamente no buscar un culpable, ¿no? Las cosas sucedieron así, se pudo actuar cada quien a la mejor de la manera en que mejor pudo o que pensó en ese momento y no hay culpables, ¿no? O sea, no creo que esa sea como una respuesta válida de quién fue el culpable, tú o la persona o cómo o qué pasó. Y muchas veces cerrar porque no vamos a tener una respuesta de algo. No debemos de esperar que siempre tengamos esta respuesta porque en algunas ocasiones no existe, no la vas a tener y tienes que aprender a vivir con eso de no vas a tener esa respuesta. Punto. Bueno, pues ahora ya entramos en la etapa
de la negociación. Y pues aquí viene una de las etapas más cruciales, porque de hecho comentan que esa etapa es la más corta y es la última en la que decidimos seguir viviendo en el pasado o no. Entonces, en la etapa de negociación, lo que vivimos es una etapa de añoranza de lo que era nuestra vida anteriormente. Y Con la pareja. así es. Entonces, vamos a buscar todos los medios para regresar a la vida que teníamos antes. Y aquí es donde vienen las clásicas preguntas. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho aquello? O y si yo hubiera, o si me quedo, y si lo busco, y si regreso, y si me busca, y si regresa, y es que te acuerdas cómo era de bonito antes. Entonces, y si me quedo esperando. Exactamente. Entonces, en la etapa de la negociación, aquí es donde se hace la parte crucial, porque tú vas a decir cuánto tiempo va a durar y cuánto tiempo vas a estar añorando lo que un día fue y hasta qué momento vas a empezar realmente a vivir una vida diferente y afrontar que lo que ya sucedió es lo que tienes que vivir y tienes que afrontar, porque en esta etapa podemos decir que todavía, independientemente que ya salimos de la negación, todavía estamos queriendo regresar. Entonces, aún no estamos con la madurez y con la claridad mental de decir ya se terminó. Algo ahí hay que te retiene y que dice, estaba mejor como estaba antes. Entonces, quiero regresar a como yo estaba antes. Y aquí es donde te sientas a negociar contigo mismo. En la siguiente etapa, que es la depresión, es el momento en el que te invade la tristeza, te das cuenta de la situación, de la realidad. Y bueno, también tanto añoras el pasado como, bueno, aquí es muy importante saber que tenemos que tomar la decisión de cuánto tiempo te vas a quedar en esta etapa y como bien dices, si vas a tomar ayuda o no vas a tomar ayuda, amiga. Así es muy importante el hecho de buscar apoyo porque en algunos momentos podemos llegar a ser a veces tan, digamos así, tendiendo a una autosuficiencia irreal de decir yo puedo solo con esto y la realidad es que nadie puede solo. Entonces, no necesariamente significa irte directo con el terapeuta, porque muchas veces puedes rodearte de tus buenos amigos y tus amistades, claro que van a estar ahí para ti. Exactamente, como lo mencionabas hace unos minutos, el soporte emocional, el apoyo que tienes es muy importante, tu red. Entonces, exactamente, tu red de apoyo. Y es muy importante rodearse de todo este tipo de personas. Claro que tampoco está peleado ir con el terapeuta, no tiene nada de malo, volvemos a lo mismo. Ir con el psicólogo no es sinónimo de estar loco, hay que quitar ese mito, como dicen, hay que desmitificar este tipo de cosas porque es común escuchar, y yo supongo que a ti también te ha pasado, pero claro. A mí me ha pasado que escucho es que voy a ir con el psicólogo, seguro está loco. Sí, no. O tiene un problema. No, eso son personas que quieren mejorar su calidad de vida, de sus emociones, y eso es algo muy bueno, es responsabilidad emocional para contigo misma. Entonces, pues es muy importante. Entonces, en la parte de la depresión, como bien dices, pues sí, es una tristeza obligatoria que también tienes que pasar, pero aquí tú decides cuánto va a durar. Sí. Y no es como que tampoco vas a decir, bueno, mi depresión va a durar 3 semanas. Uh-huh. No, porque realmente es a la medida de cada quien. Cada quien sabe por lo que pasó. Recordemos que como personas tenemos un manejo de emociones distinto. Sí. Y vivimos algunas emociones más intensamente que otras, somos diferentes, entonces para cada persona y para cada vivencia habrá un periodo de depresión y pues sí, uno de los más duros, pero como el ave fénix, amiga, una vez que lo vives sales totalmente diferente de ello. Y por eso ahí es donde pasamos a la siguiente etapa que vamos a estar comentando, que es precisamente cuando resurge esa ave. Pasamos ahora, amiga, a la aceptación, que es de las últimas etapas y yo creo que la más importante. Como decíamos, ninguna te la puedes brincar. En la depresión, nadie puede salir de la depresión si no eres tú mismo quien decide salir. Eso es importante saberlo y bueno, claro que te cae fatal que te digan échale ganas, ¿verdad? No es eso lo que uno espera del apoyo de las personas, sino que realmente empaticen con tu sentimiento y bueno, la gente no tiene por qué saber que estás también
un tanto deprimido, ¿no? Tanto en el trabajo como esperan que des lo mejor de ti. Y bueno, sí, en el ámbito laboral, pues no cabe definitivamente andar deprimido, o sea, porque no tiene la culpa los demás, tus clientes, los proveedores, el cómo los tratas, o si andas enojado, etcétera, no tiene por qué pagar, digamos que los platos rotos. Y en esta aceptación, que es la etapa máxima, yo creo, en la que decides qué vas a hacer con tu vida, tú decides y realmente tienes dos opciones. O quedarte llorando, traumado, preguntándote por qué pasó, por qué te pasó a ti, no sé, llorando, deprimido, perdiendo todo en esa etapa, o bien decides ser lo que nunca has sido, lo que nunca has logrado, decides ser tu mejor versión, lo que nunca has sido, lo que nunca has logrado, hacerlo. Tienes de esas dos opciones. O te quedas estancado y te quedas mal, fatal, por toda la eternidad, como dicen, o te activas y realmente haces todo lo que has soñado en tu vida. Tú eres el escritor de tu propia historia y tú decides cómo vas a cerrar este capítulo y cómo vas a continuar esa historia. Vas a ser una persona contenta, agradecida, feliz o amargada, dramática, fatídica. ¿Cómo le vas a dar esta continuación a esta historia que es tu responsabilidad sobre todo? Pues como bien mencionas, esto más que un cierre, como lo comentábamos hace un momento, es la continuidad que le vas a dar. Te despides de la persona que un día fuiste en la parte de la aceptación y dices, bueno, ¿ahora quién voy a ser? ¿Quién estoy siendo ahora? Entonces le das la bienvenida a esa nueva versión tuya que generalmente en este proceso, como ya pasaste toda esta parte de aprendizaje, porque estos 5 etapas no son gratuitas, o sea, las viviste por algo y como lo mencionamos, no te las brincas precisamente porque sacas el aprendizaje de todo esto, entonces llega una mejor versión tuya y te despides por ende de la que un día fue. Entonces, aunque haya un poco de nostalgia, en la parte de la aceptación te trae mucha paz. Te trae esa tranquilidad que tal vez durante el proceso nunca lograste encontrar y pensaste en algún momento, jamás me voy a volver a sentir así. Pero no, la realidad es que cuando aceptas, cuando liberas, cuando sueltas todo esto, le das paso a todo lo que está por venir. Y le das paso a esta nueva versión tuya que estaba ahí esperándote. A que simplemente le dijeras, es hora de que hagas tu entrada y empieces a vivir la vida que no has vivido anteriormente. Como lo estás mencionando, es ser quien nunca has sido. Lo que has soñado ser tal vez y por alguna razón tal vez no habías tenido el ánimo de serlo, pero esta vez tienes una oportunidad, son tus nuevos caminos y es momento de salir adelante. Entonces, una vez que llegas a esta etapa de la aceptación, empiezas a sentir esta paz, esta tranquilidad y, ¿por qué no? A veces hasta retomar la fe que perdiste en la vida, en ti mismo, porque pierdes muchas veces eso, la confianza. Entonces, la alegría de vivir, exacto. Entonces es cuando sales un día, un domingo por la mañana y dices, oh, qué bonita mariposa va ahí, mira qué hermoso se ve el sol. Es porque ya estás en esa parte y empiezas a ver la vida de otra manera. Y eso es lo bonito de este aprendizaje, que es cuando dices, bueno, pasé por esto, pero no me pasó a mí, nada más porque sí, me pasó por algo. Y ahora es cuando empiezas a ver ese resultado de por qué tenía que haber pasado así y empiezas a disfrutar de una vida muy, muy, muy plena, que es lo deseable en todo esto. Como bien dices también, habrá personas que decidan tomarlo por otro lado y decidan estar en una versión un poquito más obscura de sí mismos. Pero también es parte del proceso que ellos desean seguir viviendo. Muy probablemente no hayan llegado a la aceptación, pero cuando llegas a la aceptación, esto es lo que ocurre. Sí, como comentamos, amiga, pues todas estas etapas de duelo hay que pasarlo. Lo que señalan los expertos es que es de 6, 9, 12 meses aproximadamente un duelo normal, ¿no? Que puede pasar. Y de otra manera, pues sería buscar sí o sí ayuda profesional, como estábamos comentando, porque definitivamente no has superado esta parte. Si no sales de la depresión, aquí, como te habíamos comentado, tú eres la única persona que va a decidir salir de ahí.
necesitas ayuda para salir de ahí, posiblemente tú solito, o de verdad que es una ayuda fenomenal, fantástica, la terapia psicológica, y un profesional te puede ayudar muy bien a reflexionar sobre todo, a capitalizar el aprendizaje que tienes de todo este proceso y llegar a tu mejor versión, amiga. Claro, como mencionas, bueno, una vez que ya has vivido tus etapas y ya decides empezar nuevamente, es como vemos, es un ciclo, estamos aprendiendo constantemente. Entonces, en caso, como tú dices, de lo que señalan los profesionales, de haber pasado ya máximo 12 meses, claro que sí es deseable y es necesario que busques un apoyo profesional. Y inclusive también puedes tener apoyo de soporte. Por ejemplo, hay personas que gustan mucho de hacer ejercicio, hay personas que gustan mucho de escribir, otras gustan mucho de escuchar música, otras se apegan a las cuestiones de meditación. Hay muchas formas, muchos métodos que pueden usarse precisamente para esta etapa ya de, podemos decir, de salir de tu depresión, de una recuperación y de llegar al punto de la aceptación, atravesando todas estas etapas. Entonces, todos estos son auxiliares que bien, si es necesario, van complementados con una terapia, hacen una increíble sinergia precisamente para apoyar a cualquier persona que esté atravesando un duelo. Entonces, es interesantísimo haber tocado este tema porque, como lo mencionabas muy bien antes, recordamos que todos somos unos seres emocionales, algunos más que otros, o demostramos más que otros, y por ende no debemos ser descuidados de nuestras emociones, porque si lo hacemos, pues nos lleva precisamente una merma en todos nuestros aspectos de la vida, incluyendo el laboral. Entonces, pues el profesionalismo ante todo, pero primero que nada también hay que tratar nuestra salud emocional. Entonces, a manera de cierre y de hacer este comentario, pues sí, el hecho de que recordamos que siempre es bueno tener en cuenta cómo están nuestras emociones, cuidarlas, porque las demás personas perciben eso y es como también nosotros nos vamos a desempeñar y evidentemente siempre queremos desempeñarnos al 100%. Muchas gracias por el espacio y pues te cedo el micrófono para que nos compartas. Sí, muchas gracias, amiga. Muchas gracias por compartir todas estas conocimientos y bueno, tú decides de verdad salir de esta etapa. Tú decides cuánto tiempo vas a pasar en cada etapa. El libro y el protagonismo de esta película que es Tu vida eres tú, y tú vas a tomar las mejores decisiones para tu vida. Entonces te invito a tomar las mejores decisiones, a hacer lo que nunca has sido antes, a llegar a tu mejor versión. Y bueno, es por esto que hemos abordado este tema con el afán de ayudar, aunque sea a una persona, a que reflexione sobre estas etapas, a que las pase, las supere y llegue a su mejor versión, que de esto puede salir un gran aprendizaje y tu mejor versión nunca jamás vista, ¿no? Entonces llega a esta etapa y supérate, crece y habrá resultados maravillosos para ti en tu vida. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.